Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a La Manzana Mordida. Hoy os traigo un vídeo muy especial en el que vamos a comparar las mejores aplicaciones de mapas para iPhone en este 2024. Todos sabemos lo importante que es tener una buena aplicación de mapas en nuestro móvil, ya sea para encontrar esa dirección a la que tenemos que ir, para descubrir nuevos lugares interesantes o simplemente para no perdernos cuando vamos a una ciudad que no conocemos. Una aplicación de mapas puede ser nuestra mejor aliada y facilitarnos mucho el día a día. Por eso hoy quiero ayudaros a elegir cuál es la mejor opción para vosotros, analizando en profundidad alguna de las apps de mapas más populares que podemos encontrar actualmente en la App Store. Vamos a fijarnos en aspectos como el diseño de cada aplicación, lo intuitivo y fácil que es usar toda su interfaz y también analizaremos todas las funcionalidades que nos ofrecen, desde las opciones de navegación hasta la información adicional sobre los lugares. En definitiva, vamos a intentar encontrar esa app de mapas perfecta que no puede faltar en ningún iPhone. ¿Estáis listos? Pues venga, vamos a ello. Empezamos con Apple Maps. Lo primero que nos encontramos al abrir la app es una interfaz muy intuitiva. Nada más entrar podemos ver el mapa de nuestra ubicación actual junto con la temperatura y la previsión atmosférica de ese lugar. Y lo mejor de todo es que esta información se va actualizando en tiempo real según nos vamos desplazando por el mapa. Por ejemplo, si movemos la vista hacia Galicia, la previsión del tiempo cambiará automáticamente con respecto a la que teníamos en Madrid, que es donde estábamos al abrir la aplicación. En la parte superior derecha tenemos la opción de seleccionar entre 4 vistas de mapa diferentes. Además de la vista predeterminada, contamos con una específica para cuando viajamos en coche, otra para el transporte público y la clásica vista de satélite que muchos ya conoceréis y usaréis habitualmente. Una cosa que me gusta es que en la vista predeterminada, si deslizamos hacia arriba con 2 dedos, podremos ver las siluetas de los edificios en 3D. Y esto en algunas ciudades como Madrid luce espectacular gracias a que ciertos edificios emblemáticos, como por ejemplo el Palacio Real o la Catedral de la Almudena, han sido recreados con todo lujo de detalles. Otra función interesante es el icono de los prismáticos que encontramos abajo a la izquierda. Al pulsarlo nos muestra una previsualización en 360 grados del lugar donde lo ubiquemos, similar al Street View de Google, vamos. Y la verdad es que funciona bastante bien, permitiéndonos desplazarnos suavemente y con una calidad de imagen más que decente. Si le damos al buscador veremos diferentes categorías para filtrar ubicaciones cercanas como lugares para almorzar, gasolineras, aparcamientos, supermercados, bares, restaurantes de comida rápida, en fin, muchos más, ¿no? Y que luego podremos también aplicar filtros adicionales. Por ejemplo, si elegimos almuerzo, podremos especificar el tipo de comida que nos apetece y ordenar los resultados por relevancia o distancia. Otro punto a favor de los mapas de Apple son las guías creadas por diversos editores para determinados destinos turísticos. Estas nos permiten lugares interesantes para visitar y rutas a seguir, como podemos ver si buscamos Madrid o cualquier otra ciudad muy popular. También contamos con la opción Flyover, que nos permite hacer un tour en realidad aumentada sobrevolando alguna de las ciudades más populares de cada país, aunque obviamente no está disponible para todas las localizaciones. Y por supuesto, Apple Maps nos permite descargar mapas para usarlos sin conexión cuando no tengamos acceso a internet. Simplemente tenemos que ir a los ajustes, pulsar en mapas sin conexión y descargar la región que nos interese, pudiendo ajustar el área concreta en función del almacenamiento disponible. Lo bueno es que estos mapas descargados se irán actualizando automáticamente cuando haya nuevas versiones disponibles. Antes de pasar a la siguiente aplicación, quiero enseñaros cómo es la vista previa de la ruta y la interfaz de navegación en Apple Maps. Cuando seleccionamos el lugar al que queremos ir y pulsamos sobre el icono del coche, siempre y cuando lo tengamos configurado como nuestro medio de transporte favorito, se nos abrirá una nueva pantalla donde podremos elegir la ruta en función de nuestras preferencias. Por ejemplo, podremos indicar si queremos evitar peajes o autopistas, también tenemos la opción de cambiar el método de transporte y optar por ir caminando o también en transporte público, en bici e incluso a través de una aplicación de VTC o taxi. Y luego otra función muy útil es la posibilidad de añadir una parada intermedia antes de llegar a nuestro destino final. Esto viene genial si necesitamos hacer alguna gestión o recado por el camino. Una vez que hayamos elegido la ruta que más nos convenga y le demos al botón de ir, veremos un mapa bastante grande con las instrucciones en la parte superior. En la zona inferior encontraremos información como la hora estimada de llegada, los kilómetros que nos quedan para completar el trayecto y un botón para compartir nuestra ubicación en tiempo real con alguno de nuestros contactos por si quieren saber cuándo llegaremos. Desde las opciones de la ruta también podremos ajustar el volumen de la voz que nos va guiando y también finalizar la navegación antes de tiempo si así lo deseamos. Volviendo al mapa en sí, veremos unos botones que nos permiten silenciar las alertas y también cambiar la vista para tener una perspectiva más alejada o cercana de la ruta que estamos siguiendo.
En definitiva, la interfaz de Apple Maps está muy bien diseñada y nos ofrece un montón de opciones para personalizar nuestros trayectos y hacerlos más cómodos y eficientes. Eso sí, no todo es perfecto en Apple Maps. Quizás se echa en falta una mejor integración con la información de los negocios locales, que es verdad que se conecta a algunos servicios de terceros, pero los datos que ofrece sobre estos lugares no son tan completos y detallados como los que encontramos en la base de datos de Google integrada en Google Maps. Hablando de Google, es el turno de analizar Google Maps, una aplicación que, aunque quizás tenga la interfaz un poco más recargada que la de Apple Maps, es increíblemente completa y ofrece un montón de funcionalidades muy útiles, como os voy a demostrar a continuación. Para empezar, al igual que en los mapas de Apple, desde nuestro mapa vamos a poder ver una previsualización de la meteorología en cada momento. Simplemente deslizando la vista al lugar que nos interese, vamos a poder también cambiar la previsión en todo momento. Pero además es que Google Maps va un paso más allá. Si le damos al icono meteorológico, podremos ver una previsión más amplia del tiempo para el resto del día. Ojo, no estoy diciendo que en Apple Maps no se pueda hacer algo similar, pero requiere de una presión prolongada, mientras que en Google Maps basta con un simple toque, lo cual resulta mucho más intuitivo. Otra cosa que me gusta de Google Maps es la variedad de vistas disponibles. Además de la vista satélite, tenemos una vista relieve que puede ser muy útil en según qué situaciones, y no solo eso, sino que podremos personalizar los detalles del mapa para resaltar información específica, como datos relacionados con el transporte público, el tráfico, las rutas de bici o los lugares que cuentan con vistas de Street View. Pero donde realmente brilla Google Maps es en las opciones de búsqueda y filtrado. Justo debajo del buscador encontramos diferentes categorías predefinidas como gasolineras o restaurantes. Y si nos metemos en alguna de ellas, la cantidad de filtros disponibles es abrumadora. Por ejemplo, en el caso de restaurantes podremos filtrar por tipo de cocina, rango de precio, valoraciones de los usuarios e incluso por si están abiertos en ese momento. La base de datos de Google en este aspecto es muchísimo más completa que la de Apple. Sigamos hablando de Google Maps y para ello vamos a usar como ejemplo el Palacio Real de Madrid. Antes os enseñaba cómo en los mapas de Apple la recreación en 3D de ciertos edificios era muy buena. Y es cierto que en este aspecto creo que supera a Google Maps, que no es capaz de recrear un 3D como tal, sino que se limita a crear una especie de silueta. Ahora bien, en cuanto a la información que nos ofrece Google Maps sobre el lugar que estamos buscando, no tiene nada que envidiar a Apple Maps. Es más, creo que en este aspecto es claramente superior. Nada más entrar en la ficha del Palacio Real, podremos ver de un vistazo todos los detalles que necesitamos, como la valoración media de los usuarios, un montón de fotografías, enlaces para comprar entradas e incluso los precios de las mismas. Además, desde aquí mismo podremos leer las reseñas que han dejado otros visitantes sin necesidad de irnos a una web externa, lo cual me parece súper cómodo y nos ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de informarnos sobre el sitio. Pero lo que más me ha impresionado es la vista inmersiva en 3D. Con ella podremos sobrevolar virtualmente el Palacio Real y verlo desde todos los ángulos. Y no solo eso, sino que incluso podremos movernos por diferentes franjas horarias para ver cómo cambia la iluminación a lo largo del día. También para consultar la temperatura prevista en cada momento y saber si habrá mucha o poca gente. Es una pasada porque es como si estuviéramos allí mismo explorando cada rincón del edificio antes de visitarlo en persona. La forma en la que se integran las imágenes aéreas a pie de calle con la inteligencia artificial para crear esta experiencia visual es simplemente alucinante. Y no nos olvidemos del factor social. Google Maps te permite descubrir nuevos lugares de una forma que Apple Maps no ofrece. Nada más abrir la aplicación te sugiere publicaciones recientes de otros usuarios en tu ubicación actual, lo cual anima a pasar más tiempo explorando la app y no solo a utilizarla cuando necesitas ir a un sitio concreto. Además de todo lo que hemos visto, Google Maps cuenta con un par de funciones más que merece la pena destacar. Por un lado, al igual que en Apple Maps, podremos descargar mapas para usarlos sin conexión. El proceso es prácticamente idéntico. Seleccionamos la zona que nos interesa y la descargamos previamente para tenerla disponible cuando no dispongamos de datos móviles o la conexión sea mala. Y luego, por otro lado, tenemos la vista previa de la ruta. Aquí he de reconocer que quizás es un poco menos intuitiva que la de Apple Maps. Por ejemplo, opciones como añadir paradas intermedias, definir horarios de salida o llegada o evitar peajes están algo más escondidas dentro del menú que se despliega al pulsar los tres puntitos.
A ver, no es que sea difícil de encontrar, pero sí es cierto que Apple lo tiene más a mano. Aún así, la interfaz de navegación de Google Maps tiene sus puntos fuertes. Nos muestra el tiempo estimado según el medio de transporte, ya sea coche, transporte público, a pie, a bici, en VTC, como Cabify, que además está integrado en la propia app. Y si vamos a viajar a otro país, incluso nos sugiere rutas hasta el aeropuerto y diferentes vuelos, algo realmente útil. Un detalle que me gusta mucho de Google Maps es que en ciertos lugares nos indica lo difícil que puede ser encontrar aparcamiento. Así podemos plantearnos buscar un parking público directamente y ahorrarnos vueltas. También podemos consultar una previsión del estado del tráfico. Ya durante la navegación en sí tenemos las indicaciones en la parte de arriba, un buscador para hacer nuevas búsquedas sin interrumpir la ruta, botones para silenciar las indicaciones por voz y para cambiar la vista del mapa. Incluso podremos avisar de incidencias para que otros conductores lo sepan en tiempo real gracias a la integración de Google Maps con Waze. Y por supuesto podremos compartir nuestra ubicación en directo con un contacto para que sepa por dónde vamos. Son pequeños detalles pero que hacen que la experiencia de navegación con Google Maps sea muy completa. Ahora vamos a hablar de Waze, una aplicación que a diferencia de Apple Maps y Google Maps está enfocada principalmente en usuarios que conducen su propio vehículo. Nada más abrir la aplicación nos encontramos con una interfaz mucho más simple y minimalista. En la parte superior derecha tenemos un botón para acceder a nuestro perfil y otro para vincular nuestra app de música favorita. Y en la zona inferior un buscador desde el que podremos introducir nuestra ruta deseada. Si nos metemos en los ajustes veremos las diferentes opciones de configuración disponibles. Podemos personalizar la visualización del mapa, elegir el icono con el que nos verán el resto de usuarios, cambiar la voz de las indicaciones e incluso ajustar las preferencias de navegación para evitar determinadas rutas según nuestras necesidades. También contamos con diversos parámetros para modificar la información que se muestra durante la conducción. Pero lo que realmente diferencia a Waze de Apple Maps y Google Maps es su marcado carácter social. A través de esta app recibiremos alertas y podremos ver en el mapa a otros usuarios que también la están usando. Estos pueden enviar notificaciones durante su trayecto para avisar de radares, atascos, accidentes y otras incidencias. Incluso tendremos la opción de comentar y dar me gusta a las alertas que nos aparezcan. Y por supuesto nosotros también podremos informar sobre cualquier problema que nos encontremos en la carretera. Eso sí, hay que tener en cuenta que Waze se queda bastante atrás en cuanto a funcionalidades si la comparamos con las otras dos aplicaciones. Por ejemplo, a la hora de buscar lugares cercanos no disponemos de filtros para seleccionar categorías concretas y la información que se nos ofrece sobre estos puntos de interés es muy limitada, con apenas algunas fotos compartidas por otros usuarios. Tampoco tenemos mapas sin conexión, algo que es bastante importante tener en cuenta. Una vez que hayamos elegido nuestro destino, podremos ver las diferentes rutas disponibles si es que hay varias alternativas y comenzar nuestro viaje. Pero Waze no incluye opciones avanzadas como por ejemplo la posibilidad de establecer múltiples paradas a lo largo del recorrido, algo que también me parece un hándicap en comparación con el resto de aplicaciones. En la vista de ruta, la interfaz de Waze sigue siendo muy sencillita y minimalista. En la parte superior encontramos las instrucciones paso a paso para llegar a nuestro destino, en el centro tenemos la vista del mapa con nuestro recorrido claramente marcado y en la zona inferior podremos ver el tiempo estimado de llegada. Además contamos con un par de botones muy útiles. Por un lado, una lupa que nos permite hacer búsquedas de lugares durante el trayecto, por si necesitamos encontrar una gasolinera, un restaurante o cualquier otro punto de interés sin tener que salir de la navegación. Y por otro, una flecha que despliega más información sobre nuestro viaje. Al pulsarla accedemos a detalles adicionales, como por ejemplo un indicador que nos sugiere cuál puede ser la mejor hora para salir en función del estado del tráfico previsto. Esta es una función bastante interesante y que nos puede ayudar a evitar atascos y a optimizar nuestros desplazamientos. En definitiva, la interfaz de navegación de Waze es muy clara y fácil de entender con los elementos justos y necesarios para que podamos concentrarnos en la conducción sin distracciones. Aquí se nota que es una app pensada principalmente para los usuarios que se pasan muchas horas al volante. Y bueno, después de este análisis en profundidad, es momento de sacar algunas conclusiones. En mi opinión, Google Maps es la app de mapas más completa y versátil de las tres. Su interfaz es muy intuitiva, ofrece una calidad de información brutal sobre los lugares que buscamos y cuenta con funcionalidades únicas, como la vista inmersiva en 3D. Además, su integración con otros servicios de Google, como la búsqueda web o Google Street View, la hace todavía más potente. En segundo lugar, pondría a Apple Maps. Es verdad que ha mejorado muchísimo en los últimos años y que en algunos aspectos, como por ejemplo la calidad de los modelos 3D o la claridad de la interfaz de navegación, incluso podría ser superior a Google Maps. Además, si eres usuario de Apple Watch, la integración es
perfecta. Recibirás alertas en tu muñeca cada vez que tengas que girar durante tu ruta e incluso podrás ver una vista del mapa en la pantalla del reloj, algo que con la app de Google Maps en el Watch falla más a menudo y no termina de funcionar del todo bien. Y en cuanto a Waze, no es que sea una mala app, ni mucho menos. De hecho, para conductores habituales que pasan muchas horas al volante y lo que buscan es llegar a su destino de la forma más eficiente posible, evitando atascos y otros problemas en la carretera, puede ser la mejor opción. Su enfoque colaborativo, permitiendo a los usuarios compartir alertas en tiempo real, es su gran punto fuerte. Pero claro, a cambio tenemos una app mucho más simple y limitada en funcionalidades. Por último, me gustaría destacar que las 3 apps que hemos analizado cuentan con versiones compatibles con el CarPlay de Apple y Android Auto de Google. Esto nos permite llevar la experiencia de navegación a la pantalla integrada de nuestro coche y controlar las apps desde ahí de forma más segura mientras conducimos. En definitiva, creo que no hay una aplicación de mapas perfecta para todo el mundo. Cada una tiene sus pros y sus contras. Al final, es cuestión de probar y ver cuál se adapta mejor a nuestras necesidades y preferencias. Pero si yo me tengo que mojar, yo me quedo con Google Maps por su equilibrio entre potencia, funcionalidad y facilidad de uso. En fin, espero que este análisis os haya resultado interesante y que os ayude a elegir vuestra aplicación de mapas favorita. Ya sabéis que podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis darle a un like, suscribiros al canal para ver más contenidos como este y por mi parte ya sabéis que os invito a que no os perdáis nuestros próximos vídeos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.